Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, continuamos con los polígonos. Recuerden que un polígono es una figura geométrica plana delimitada por segmentos llamados lados. Recuerden que no se pueden cortar esos segmentos, no pueden quedar abiertos, sino que debe quedar cerrada la figura. Los elementos de un polígono son el vértice, que es el punto donde se une cada par de lados consecutivos, un lado, que es un segmento de recta que conforma la línea poligonal cerrada. Recuerden que un segmento tiene un punto de inicio y un punto final. La diagonal, que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. El ángulo interior, que es la región interna de la figura comprendida entre dos lados consecutivos. Estos ángulos se pueden medir por el grabador y se utilizan letras griegas, alfa, beta, gamma o la misma letra que esté en el vértice, y los ángulos exteriores, que es la medida o región externa de la figura comprendida entre el lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Las características de los polígonos. Entonces, la primera es que la suma de sus ángulos exteriores siempre va a ser igual a 360 grados. Es decir, que si sumamos nosotros el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4 más el ángulo 5, nos va a dar 360 grados, dependiendo del número de lados que tenga el polígono. Siempre va a dar 360 grados. La segunda propiedad es el número de triángulos que se obtiene mediante el proceso de triangulación de un polígono es n-2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un cuadrilátero, n lo vamos a reemplazar por 4, le voy a restar 2 y vamos a tener dos triángulos. Los triángulos siempre deben llegar al mismo punto o vértice. Si es un pentágono, tendrías n, el valor de 5, porque un pentágono tiene 5 lados. 5 menos 2 nos da 3 triángulos. Si es un hexágono tiene 6 lados. N lo reemplazamos por 6, 6 menos 2 nos da 4 triángulos, primero, segundo, tercero y cuarto triángulo. Un heptágono tendría 7 lados, 7 menos 2 nos daría 5, y vamos a comprobarlo acá. 5 triángulos, primer triángulo, segundo, tercero, cuarto y quinto triángulo. Otra de las propiedades nos dice que la suma de sus ángulos interiores de un polígono los podemos calcular mediante la fórmula n-2 por 18, donde n es el número de lados del polígono. Tenemos aquí dos ejemplos. En el primero es un cuadrilátero donde n vale 4, 4 menos 2 nos da 2 y 2 por 18 nos daría 360 grados. Esa es la suma de sus ángulos interiores y le podemos comprobar porque cada uno de estos ángulos valdría 90 grados. 9 por 4 sería 360 grados. Si tenemos un pentágono tiene 5 lados, 5 menos 2 nos da 3, 3 por 180 grados nos equivale a 540 grados. Y la última propiedad nos dice que las diagonales de un polígono la podemos calcular mediante la expresión n por n-2 sobre 2. Entonces, en este primer ejemplo tenemos un cuadrilátero donde n vale 4. Primero hacemos su diferencia, 4 menos 3 nos da 1, 1 por 4 es 4 y 4 dividido entre 2, 2. Podemos trazar dos diagonales. En el siguiente tenemos un pentágono. El pentágono tiene 5 lados, 5 menos 3 es 2, 2 por 5 es 10 y 10 dividido entre 2 es 5. Y en el último es un hexágono. 6 menos 3 nos da 3, 6 por 3 es 18 y 18 dividido entre 2, 9. Espero que con esas explicaciones puedan desarrollar la actividad y la evaluación. Por favor, tienen que ir las dos actividades. La actividad va para el hacer y su evaluación para el saber. En el primero tienen que colocar los nombres de los elementos del polígono. En el segundo tienen que colocar cuántos triángulos se obtienen en el siguiente polígono de acuerdo a su triangulación. Recuerden que la triangulación, esos triángulos deben llegar aquí en el primer vértice. Estamos aplicando la propiedad número 2.
en la siguiente actividad debemos trazar las diagonales de estos polígonos y en el último, para la evaluación, debemos elaborar una sopa de letras con esas palabras. Espero puedan desarrollar su actividad. Feliz día.